Muy buenas tardes. Ahora vamos a explicar lo que es la herencia de un solo gen. Vamos a empezar explicando las leyes de la herencia mendeliana. Bueno, en 1865, Gregorio Mendel, que fue un religioso austriaco, en base a experimentos entre variedades de guisantes verdes frente a otros amarillos y variedades lisas frente a rugosas, descubrió las leyes fundamentales de la herencia, donde la primera ley o ley de la uniformidad de híbridos cruzó dos razas puras, es decir, homocigóticas, y tuvo una primera generación de heterocigóticos o híbridos, donde solo se expresaron los alelos dominantes frente a los recesivos, es decir, los amarillos y los verdes no. La segunda ley o la ley de la segregación cruzó esta primera generación y obtuvo una proporción de 75% de alelos dominantes, es decir, amarillos, frente a un 25% de alelos recesivos, es decir, los verdes, en una diferencia de 3-1. Bueno, y la tercera ley o ley de la transmisión independiente o de la independencia de los caracteres hace referencia a que cada una de estas características, es decir, las variedades lisas frente a las rugosas y las amarillas frente a las verdes, se transmiten de manera independiente unas de otras. Bueno, antes de continuar vamos a explicar unos pequeños conceptos, como por ejemplo, ¿qué es un gen? Un gen es un segmento de DNA que constituye la unidad hereditaria específica para la producción de una proteína definida. Y estos genes, cuando se encuentran en sitios específicos, se les denomina, lucus. Y los genes para un mismo carácter se denominan alelos. Bueno, ahora, ¿qué es dominante? Dominante hace referencia cuando se expresa siempre fenotípicamente, aun cuando está solo en un cromosoma en condiciones heterocigóticas. En cambio, los recesivos no se expresan en condiciones heterocigóticas, solo se expresan cuando están en condiciones homocigóticas. Fenotípicamente ambos. Ahora se preguntarán, ¿qué es un fenotipo? Bueno, un fenotipo es un rasgo característico de un organismo o una característica medible, es decir, para ver el color de la piel, textura del pelo, etc. El fenotipo es el resultado de la acción de los genes expresados en un ambiente determinado. Ahora bien, todos los genes que posee un individuo se denominan genotipo. ¿Qué quiere decir homocigótico? La unión de los gametos que poseen alelos idénticos produce un genotipo homocigótico, que da lugar a un solo tipo de gameto, lo cual genera una línea pura, una cepa o variedad o raza pura. Y heterocigótico hace referencia al apareamiento entre individuos de alelos diferentes, donde va a producir un genotipo heterocigótico, el cual posee dos alelos diferentes para un rasgo determinado, lo cual dará su descendencia híbrida o heterocigótica. Bueno, a veces un individuo heterocigótico posee un alelo recesivo deleterio, cuya expresión fenotípica se oculta frente a un alelo dominante. Estos individuos son portadores. Bueno, también existen alelos codominantes o intermedios. Estos son los que carecen características dominantes o recesivas, es decir, que cada alelo es capaz de expresarse en condiciones heterocigóticas. De aquí que el genotipo heterocigótico dé lugar a un fenotipo diferente a cualquiera de los dos genotipos homocigóticos. Bueno, también existen alelos letales. Estos alelos son genes que al manifestarse fenotípicamente dan resultado la muerte del individuo, bien en un periodo prenatal o postnatal. Un alelo letal totalmente dominante se origina por una mutación de un alelo normal. También se habla de alelos múltiples cuando en un locus hay más de dos alelos alternativos posibles. Estos se van a definir según a la jerarquía de dominancia, donde la letra mayúscula se utilizará para los dominantes y la letra minúscula para los recesivos. De estos alelos son los grupos sanguíneos A, B, O, como se observa aquí en la imagen. Esto es todo, muchas gracias. Aquí les dejo un pequeño cuestionario. Create.
created using Powtoon.